Gracias. Quiero pedirte en esta hora, Padre, que bendigas, Señor, esta reunión con tu palabra, con tu presencia y con tu voz. Háblanos, Señor, enséñanos, Padre, cuál es tu voluntad, Señor. Bendice, Señor, a los que están aquí, a los que hicieron el esfuerzo de llegar acá, Señor, a pesar de la dificultad y de la distancia, Señor. Y también te pedimos por los que no pudieron venir y que sean bendecidos en sus hogares. En el nombre de Jesús, gracias, amado mío. Amén y amén. Bien, preparé un sermón, hace 2 semanas que estaba tratando de hacerlo y gracias a Dios lo terminé. Bueno, se acerca fin de año y los años vuelan, ¿cierto? Pasan volando y viene año nuevo y por lo general, cuando llega el año nuevo, uno trata de autoproponerse ciertas metas y ciertos propósitos. Yo no sé si alguno de ustedes, en alguna oportunidad, en algún año nuevo, se ha puesto metas para el nuevo año, ¿cierto? Yo me acuerdo hace algunos años atrás, hace bastantes años atrás ya, yo me propuse la meta en un año nuevo de leer toda la Biblia y empecé por el Nuevo Testamento y lo leí, lo cumplí, leí el Nuevo y cuando me di cuenta de que el Antiguo Testamento era tan largo, desistí de hacerlo, no lo hice. Y bueno, por lo general uno se puede poner metas en cuanto a su trabajo, a su tiempo libre, a su economía, o metas que son un poco más personales, un poco más íntimas. Hoy día yo les quiero relatar de cuáles son los propósitos de Dios en las pruebas que nosotros tenemos. De eso quiero un poco profundizar y quiero que reflexionemos, de los propósitos que tienen las pruebas en nuestra vida. Amén. Entonces quiero que sigan mi idea. Los planes y los propósitos que tú tienes o que el Señor tiene para tu vida van a ser como la tierra prometida para Israel. ¿Ya? Esa va a ser la idea central. Los planes y los propósitos que el Señor tiene para tu vida, para mi vida, van a ser nuestra tierra prometida. Bien, yo preparé unas diapositivas para que ustedes no estén buscando en su palabra y podamos hacer el sermón un poquito más fluido, ¿ya? Y más breve. Entonces, usted va a leer ahí conmigo, ¿ya? Éxodo 3, 7 y 8. Dice: luego el Señor dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos, sus angustias a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Amén. Entonces, les quiero relatar un poco la travesía que tuvo el pueblo de Israel para llegar a ese plan de Dios, a los propósitos de Dios y a la tierra prometida que Dios les había dicho. Entonces yo quiero que veamos todos los planes que tenemos, quiero que veamos todos los sueños, todos tus proyectos, ya sea personales o en Dios, que tenemos en nuestra vida como la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Amén. Quiero que sigamos esa línea. Entonces, ¿qué había entre Egipto y la tierra prometida? Les pregunto. Había un desierto, ¿cierto? Había un desierto. Y es en ese desierto donde el Señor probó al pueblo de Israel, donde el Señor permitió que hubieran distintas pruebas.
para conocer lo que había en ellos. Yo en esta ocasión ocupé la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? La ocupé porque tiene un lenguaje un poco más actualizado y porque creo que desarrolla la idea de forma más clara. Así que, si usted tiene la Reina Valera en su celular o en su Biblia, esto es lo mismo, pero la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Entonces, hay un desierto entre nuestro futuro y entre nuestro presente, entre lo que Dios quiere para nosotros y entre nuestros días actuales. Con nosotros sucede lo mismo, ya hay un desierto entre el propósito de Dios y tu presente. Y mire, entre lo que Dios quiere para nuestra iglesia, por favor, mire usted un poquito nuestra iglesia, mire los detalles, mire a su hermano, quiero que la mire un poquito y se fije. Entonces, entre lo que Dios quiere para nuestra iglesia y la iglesia que hoy día somos, también hay un desierto. También hay un desierto. Yo creo que muchos acá tenemos fe. Y podemos visualizar nuestra iglesia actual como una iglesia fuerte, ¿cierto? Podemos visualizar esta iglesia como una iglesia madura a futuro. Yo creo que muchos acá tienen la fe para creer que esta iglesia va a ser una iglesia fiel a la palabra del Señor. Va a ser una iglesia fiel a la doctrina de Cristo. Va a ser una iglesia familiar. Yo creo que esta iglesia va a ser una iglesia madura, una iglesia unida. Yo creo, y sé que algunos de ustedes también creen, que esta iglesia va a ser una iglesia que se va a multiplicar. Y va a ser una iglesia que va a contar con discípulos del Señor verdadero, no con espectadores solamente. ¿Por qué les digo esto? Se los digo porque yo sé que usted también lo cree, pero para llegar a hacer eso, que es nuestra tierra prometida en cuanto al Señor, habrá también un desierto. Y es muy probable que en estos momentos, como iglesia, estemos pasando por ese desierto para llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos como congregación. ¿Cree usted lo mismo? ¿Ve a la iglesia así? Yo también la veo así. Y en el desierto que vamos a atravesar, habrá diferentes pruebas. Pruebas que los israelitas también enfrentaron en su desierto. No seremos puestos sobre mucho si no somos fieles en lo poco primero. No tendremos autoridad si antes no hemos estado bajo autoridad. Éxodo 14:9 dice así. Dice: los egipcios, entonces, después que salió el pueblo de Israel, ¿cierto? Salió de Egipto, dice, los egipcios, persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Llegó la primera prueba de inmediato para los israelitas después que salieron de Egipto. Y el propósito de esta prueba era aprender a confiar en Dios a pesar de la adversidad. Estaban atrapados, ¿cierto?, entre el mar y entre el ejército de los egipcios, que venían a asesinarlos, venían a matarlos. Pero la prueba fue esa, que ellos aprendieran a confiar en Dios en ese momento de miedo, de adversidad, y aprender a descansar. ¿Hemos aprendido nosotros a descansar?
Dios quiere enseñarnos a descansar en nuestros desiertos. Yo descanso. Quiere enseñarnos a descansar en esos momentos de adversidad que nosotros tenemos en lo personal. Porque muchos de nosotros no sabemos descansar, y yo me incluyo acá. Nos cuesta mucho depositar nuestra confianza en el Señor en los momentos difíciles. Y yo a veces soy así, pues. Soy preocupado, no sé, mi hijo se enferma y qué va a pasar, y cómo se va a sanar, y me empiezo un poco a ahogar y me cuesta mucho descansar. Cuando me he encontrado sin trabajo, también me ha pasado lo mismo. Me he asustado, me he desesperado y me ha costado descansar en que el Señor tiene el control de nuestra vida en esos tiempos de prueba. Él tiene control de tu familia en esos tiempos de prueba. Y Él se va a preocupar que nada nos va a faltar. Y eso fue lo que pasó en esta prueba a los israelitas. ¿Ya? Vamos a Éxodo 14:12. ¿Qué pasó entonces? Venían los egipcios por un lado a matarlos. Y le dijeron a Moisés, dice, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Miren lo que estaban diciendo el pueblo de Israel. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Como si Moisés nos hubiera obligado, si fue el Señor el que nos sacó. No te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto. Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Imagínense la mentalidad que tenían. Es mejor ser un esclavo en Egipto, decían, que un cadáver en el desierto. No lo comprendieron, ¿cierto? No comprendieron el propósito de la prueba. No pasaron la prueba. Pero Dios, una vez más, tuvo misericordia con ellos. Así como ha tenido misericordia una vez más contigo en tu vida, o con nosotros. Porque nosotros también, cuando hemos estado en dificultad, en prueba, hemos actuado como actuó aquí el pueblo de Israel. Pero el Señor ha sido paciente y ha tenido misericordia sobre nuestra vida. A ver, ¿me siguen? Vamos a Éxodo 14. Sigamos viendo qué pasó en esta travesía. ¿Ya? Pero Moisés les dijo, miren, Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos, les dijo, y observen cómo el Señor los rescatará hoy. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos, les dijo el Señor. Yo les pregunto a ustedes, ¿hemos aprendido a estar quietos, a confiar, a no tener miedo y a tener convicción de que nuestras batallas las pelea el Señor? ¿Hemos aprendido? Hágase usted la pregunta. ¿En la adversidad usted ha aprendido eso? Yo espero que sí, o que lo podamos aprender. La siguiente prueba entonces para los israelitas fue la siguiente. Tuvieron sed y buscaron agua por 3 días. Estaban en el desierto, ¿cierto? Tuvieron sed y se pusieron a buscar agua. 3 días buscando agua y no la encontraron. ¿Qué pasó? Vamos a Éxodo 15, 22. Voy a ser breve, ¿ya? Éxodo 15, 22. ¿Qué pasó? Viajaron por el desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Era mala el agua, estaba amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa
significa amarga. Entonces la gente se quejó de nuevo, se quejó el pueblo y se puso en contra de Moisés y le decían: ¿qué vamos a beber? Reclamando: ¿qué vamos a beber, Moisés? No hay agua. Entonces esta segunda prueba tampoco la pasaron, porque el Señor los rescató, los salvó de los egipcios, ¿cierto? Y ahora no había agua, y en vez de confiar en el Señor, que Él iba a responder, tampoco confiaron y volvieron a reclamar contra Moisés y contra el Señor. No pasaron la prueba. ¿Cuál fue el propósito entonces de esta prueba para ellos? El propósito era confiar en que Él, el Señor, es el proveedor. Él es el proveedor. El Señor siempre llega justo a tiempo con sus milagros. ¿Ha hecho el Señor algún milagro en su vida? Amén. Lo ha hecho justo a tiempo, ¿cierto? Amén. Dios no dejó que pasaran más de 3 días sin agua. Y Dios hizo el milagro. Convirtió el agua amarga en agua dulce. Y pudieron saciar su sed. Y vieron que el Señor estaba con ellos. La siguiente prueba que el pueblo de Israel pasó en este vagar por el desierto fueron las privaciones y la incomodidad que tenía el desierto. No había baño, no había colchones, había que agarrar una palita así como para ir al baño. Ir ahí al arbusto con tu palita, hacer un hoyito, ¿cierto? Entonces en Egipto quizás tenían ahí su WC, bueno, pero en el desierto se privaron de esas comodidades. Habla, Señor. Y no había sillas cómodas donde sentarse. ¿Usted soporta la incomodidad? Ah. Algunos ya la han soportado, ¿cierto? ¿O es una persona cómoda, que le gusta la mejor butaca, el mejor auto, la mejor ropa? Veamos, Números 11:1. La mejor cabaña Dice: te faltó. poco después, el pueblo comenzó a quejarse. De nuevo se empezaron a quejar de las privaciones que enfrentaban. Y el Señor oyó todo lo que decían. Miren, el Señor estaba atento a lo que ellos decían. El Señor oyó todo lo que decían. Entonces, el enojo del Señor se encendió. En esta ocasión, el Señor se enojó. Las primeras 2, 3 ya los dejó. Pero en esta ocasión, el Señor, con tanta queja, se enojó. Dice: el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Imagínense, el Señor les mandó fuego, así los quemó. A los más reclamones, fuego carbonizado. Habla, Señor. Así que no hay que quejarse. Toma. ¿Por qué les digo Ándate esto? calladito. A donde te ¿Por qué toque les digo sentar. esto? Y ponga atención. Habrá momentos en nuestra vida en donde nos tocará vivir con algunas privaciones de distinto índole. Puede ser material, económica. Lo lamentable de esto, hermanos, es que muchos cristianos o muchos de nosotros no sabemos vivir así, con algunas privaciones. No sabemos vivir sin auto. O quizá no sabemos vivir sin comer siempre carne. O sin andar con ropa de marca. O sin darse lujos. No sabemos vivir sin comodidad. Y estamos tan acostumbrados muchas veces a tenerlo todo. Todo.
que no podemos soportar vivir sin esos privilegios. ¿Habla el Señor o no habla? Y en la iglesia también pasa algo parecido. Porque hay muchas iglesias, entre ellas la iglesia nuestra, que su sede está en La Serena, que hay muchas iglesias que comenzaron de forma precaria. Comenzaron en lugares pequeñitos donde cabían 40, 30 personas, con baños quizás chiquititos, con baños medio insalubres, no sé, baños incómodos, donde no había butacas a lo mejor, había sillas de plástico duras. O iglesias donde hacía frío, o mucho calor y el Señor creo que habla. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito del Señor de esto? El propósito ante esta prueba es que nosotros aprendamos a tener una actitud de contentamiento, al ser agradecidos con lo que tenemos. ¿Cuántos son agradecidos con lo que tienen? No importando si usted tiene el auto, si no tiene, si tiene casa o si no tiene, con lo que usted tiene hoy, ¿usted es agradecido? Amén. El estar siempre contentos no se forma cuando hay abundancia, sino cuando hay escasez. Y en esa escasez, darle gracias al Señor por lo que usted tiene en ese momento. Así se forma esa actitud de contentamiento en uno. Y también darle gracias por lo que no tenemos. Porque el Señor sabe en qué momento darnos lo que nosotros necesitamos. Él sabe el momento exacto cuando nos tiene que dar lo que nosotros necesitamos, porque Él es sabio, amén. Y sabe, y si llega el tiempo de escasez, dar gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo decía: yo sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Filipenses 4:12. Pablo sabía vivir en la escasez y en la abundancia. No había queja en él. ¿Me siguen? Sin embargo, lamentablemente hay algunos cristianos que se enojan con Dios cuando las cosas no andan bien. Se enojan. Si no hay recursos, si no hay pega, no sé, se enojan con Dios y no vienen más a la iglesia. No se juntan más, no se congregan más. O les da depresión. Ahí lloran, ahí 2 meses llorando. Bueno, ¿qué pasó después entonces? Sigamos la historia. Moisés va a enviar a 2 espías a la tierra prometida. Los envió. ¿Ya? Vamos a Números 13:27. ¿Ya? Dice, no sé si alcanza a leer, leemos juntos. Dice: este fue el informe que dieron a Moisés. Los espías aquí están hablando, ¿ya? Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad, dice, es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Ellos trajeron un fruto, quizá un mango, así. Mira, Moisés, estos mangos se van allá en la tierra prometida. Cachas, mira, tremendo mango, tremenda piña, no sé. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso, dijeron los espías, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y dijo:
vamos enseguida a tomar la tierra. Caleb era positivo, él quería ir a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él, los demás espías, no estuvieron de acuerdo y dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces ponga atención, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Así nos miraban ellos. Entonces los 2 espías que Moisés mandó para investigar la tierra prometida, 10 de ellos llegaron asustados, reconocieron que era una tierra abundante, próspera, pero también tenían temor y dijeron, son fuertes, son ciudades grandes, incluso había gigantes y nos van a aplastar como que nosotros fuésemos langostas, decían. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Esta fue otra prueba, claramente. ¿Y sabe cuál fue el propósito de Dios? Enfrentar el pesimismo. Enfrentar el pesimismo. Pero también formar la capacidad de analizar los pros y los contras, las debilidades y las fortalezas ante una situación. La situación era querer ir y tomar esa tierra. Y había que analizar los pros y los contras, o de algún proyecto, y que no nos afecte y no nos pongamos pesimistas. Ese era el propósito. Es increíble que los 10 espías negativos tuvieron más influencia en el pueblo de Israel que 2 espías positivos. Entonces todos se pusieron negativos, porque dijeron, no, es muy difícil que podamos conquistar o llegar a la tierra. Entonces el pesimismo llegó el pesimismo. Vamos a Números 14, 1 y 2. 14. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, toda la comunidad empezó a llorar, a gritos, dice. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta, imagínense, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, se quejaban. Imagínense, de nuevo la queja. De nuevo la queja de nuevo. Pero el propósito del Señor sobre esto es que esta prueba es para saber quiénes se dejan arrastrar por la presión de las masas. Quienes se dejan influenciar por el pesimismo y quienes sí le creen al Señor. ¿Usted le cree al Señor que nuestra iglesia puede ser una iglesia influyente? Amén. Yo también le creo. Pero es posible que en el camino haya personas así, pesimistas, que nos van a decir, no, ¿saben qué? Su ministerio no da para más. O está muy difícil que ustedes puedan llenar este lugar, o convertirse en esa iglesia que Dios quiere que sea. ¿Cuál es la prueba? ¿Usted se va a dejar arrastrar por esas voces? ¿O usted le va a creer al Señor? Amén. ¿O le vamos a creer al Señor? Amén. Amén. ¿Por qué se lo digo? Porque aunque seamos minoría, porque los cristianos siempre vamos a ser minoría, los verdaderos cristianos siempre vamos a ser una minoría.
Si nos dejamos llevar por esas voces, por los pesimistas, por los malos comentarios, nunca vamos a poder llegar a nuestra tierra prometida. Por eso se los digo. Entonces, la consecuencia de todas estas quejas que tuvo Israel fue la siguiente. Fue que un desierto que tenía que durar 3 meses, porque ese era el tiempo estipulado para llegar entre Egipto y la tierra prometida, 3 meses. Un desierto que tenía que durar 3 meses se convirtió en un desierto de 40 años. Y esa fue la consecuencia que Dios permitió para el pueblo de Israel por quejarse, por reclamar contra Moisés, contra sus líderes, contra sus pastores y contra el mismo Dios. Entonces el Señor se enojó. Y da miedo que el Señor se enoje, ¿cierto? Contra uno tiembla. Números 14, 28. Dice, aquí está hablando Dios, estaba enojado ya el Señor. Dice, tan cierto como que yo vivo, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron contra mí. ¿Se imaginan? Lo que ellos mismos decían, ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto? Fue lo que el Señor permitió que ellos, porque esa generación no vio la tierra prometida, murieron. La siguiente, la de Aarón, sí la vio y llegaron. Entonces, para ir cerrando, hermanos, el pecado de la queja en la adversidad o en la prueba, yo creo que ese es el peor pecado de los cristianos. El pecado de la queja es el peor pecado de los cristianos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado ante una situación que no te resulta a ti confortable? ¿Cuántas veces usted se ha quejado? ¿O ante algún periodo de escasez económica se ha quejado con el Señor? ¿O ante la incomodidad de hacer algo? ¿O ante un periodo de cesantía? ¿O un tiempo de enfermedad? ¿O de dolor? ¿O de desilusión? ¿O en un tiempo de fracaso? ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Nos hemos quejado al desarrollar un trabajo que se nos asigna o una tarea que nos dan. Nos hemos quejado contra el Señor, contra nuestros pastores, contra nuestros líderes. El Señor tiene un propósito con nosotros. Amén. Y si nos hemos enfrentado a un desierto, o si nos estamos enfrentando, o usted está pasando por un desierto, hay un propósito del Señor ahí. Hay un propósito del Señor ahí. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alegrémonos si entramos en esos desiertos de pruebas. Alegrémonos. Miren lo que dice Deuteronomio 8:2. Dice: el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Otra traducción dice lo siguiente, la dejé anotada ahí. Dice: para conocer las inclinaciones de tu corazón. O dice otra: para saber lo que tú pensabas. Y otra dice: para conocer tu carácter. Es lindo ese mensaje. El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba
para conocer lo que había en tu corazón. Amén. Entonces, es mucho mejor que estemos en el desierto debido a un proceso de Dios en nosotros que debido a nuestra desobediencia. Porque nuestra desobediencia también nos puede llevar a un desierto de dolor. Ambas resultan dolorosas, pero la primera, si estamos en el desierto por un propósito de Dios, al final tiene privilegios para nosotros y tiene una recompensa, cosa que no tiene el desierto producto de nuestra desobediencia. Hay una recompensa. Entonces procuremos que nuestros desiertos sean el taller de Dios en nuestra vida. Si usted está pasando por un desierto, hermano, yo lo sé. Pero si lo está pasando, usted tiene que mirar ese desierto como un taller donde Dios está trabajando en su vida. Está sacando lo peor de usted, quizás está limpiando en su vida. Y veamos el desierto como el lugar donde mejor podemos escuchar la voz de Dios. Donde mejor escuchemos al Señor, lo que Él quiere y cuál es su voluntad en nosotros. El desierto, como dije, sacará lo peor de nosotros, sacará el egoísmo que tenemos, sacará la avaricia que tenemos, sacará la desconfianza hacia Dios, sacará la rebeldía que tenemos y sacará el temor también que tenemos muchas veces. Y ya para cerrar, entre la persona que usted es hoy día y la persona que Dios quiere que usted sea, probablemente hay un desierto igual, donde habrán pruebas. Yo creo que el Señor tiene planificado para muchos de los que estamos aquí, tiene planificado que de aquí hayan evangelistas, que hayan ministros de alabanza, de adoración. El Señor tiene planificado para muchos de acá, yo creo, que hayan misioneros quizás, que hayan pastores, que hayan predicadores. Pero habrá un desierto que tendremos que atravesar para llegar a hacer eso. Y tenemos que confiar en el Señor, que Él será fiel en esos tiempos. Amén. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre amado, quiero agradecer, Dios, este tiempo, Señor, de tu presencia. Yo sé que tú, Espíritu Santo, has hablado de forma personal a cada uno de los que estamos acá, Señor. Tú sabes cuáles son los tiempos y los procesos de cada hermano que está acá, Padre. Tú sabes, Señor, si alguno está viviendo un desierto en su vida, Padre. Tú sabes, Señor, cuál es el tiempo actual de nuestra iglesia, Padre. Y nosotros queremos alcanzar tus propósitos, Señor. Y queremos ser fuertes en esos tiempos, Señor, de adversidad, de dificultad, en esos tiempos de sequía, de soledad. Queremos ser fieles a ti y queremos pasar la prueba, Padre. Queremos llegar a tus propósitos, a esa tierra prometida, Señor, que hay para nosotros, en lo personal y también como iglesia, Señor. Convierte, Señor, esta iglesia en lo que tú tienes programado y planificado, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, Padre. Sigue enseñándonos, sigue trabajándonos, Señor. Sigue trabajando en tu taller, Señor, en nosotros, en nuestra vida. Yo te doy gracias por cada uno de los que escucharon y te pido que haya sido de bendición, Señor, esta palabra.
Bendice, Señor, a los matrimonios que habemos acá, Padre. En especial te pido por el matrimonio de Francisco y Javiera, Señor. Este nuevo matrimonio, Señor, un plan hermoso, Señor, para la vida de ambos. Nosotros como iglesia los bendecimos, Padre. Y encomendamos este matrimonio, Señor, a tu voluntad. Señor, y te pedimos que tú, Señor, proveas cada día para ellos. Y que se conviertan, Señor, estos dos hermanos, Padre, en las personas que tú quieres que ellos sean, Dios mío. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén y amén.